Nosotros la incorporamos en la Ley General de Educación en 2003 y la diseñamos y la pusimos en acción el 2004 desde el Ministerio de Educación. A continuación, quiero que sepa que el Perú tiene un proyecto educativo al 2036, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, del cual formo parte, y tiene 4 grandes propósitos: vida ciudadana, inclusión y equidad, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad, y bienestar socioemocional, que es lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando habla de salud física, salud mental y salud social. Eso es lo primero que yo quería aclarar. En el Perú hemos avanzado mucho y tenemos claramente definido que la tutoría no es una asignatura, no es un curso, no es un área curricular, es un servicio educativo, es un servicio de acompañamiento afectivo o socioemocional y cognitivo de los estudiantes, nuestros hijos e hijas de hoy, no de hace 50 años, cuando nos piden regresar a esa época en los planteamientos educativos actuales. ¿Y para qué es ese servicio educativo? Para contribuir a la formación integral en la perspectiva del desarrollo humano. Por lo tanto, la tutoría es un servicio que incorpora el currículo y que incorpora a todos los actores de la escuela. En ese sentido, es holística. Considera a la persona en su totalidad. Se ha hablado del tema de la neurociencia en el comportamiento humano, pero también debemos tener todo lo que se refiere a los sentidos y a los órganos ociomusculares o motores. Por eso es que para el desarrollo cognitivo, las inteligencias que tienen que ver con la mente, que son las capacidades, o las que tienen que ver con el movimiento del cuerpo o los sinestésicos, funcionan en lo que denominamos el comportamiento de la persona en su integralidad. Es permanente. No son solamente las horas de tutoría, es fundamentalmente preventiva. Por eso no se puede desarrollar pedagogía remedial para los chicos que tienen problemas permanentemente. Lo que hay que evitar es que hay que prevenir las dificultades de aprendizaje y prevenir aquellos comportamientos que no sean adecuados. Y es recuperadora, porque lo que pretende es que cuando el alumno tiene un comportamiento no negativo, trabajemos de manera articulada, todos los actores educativos, incluyendo a la familia, para recuperar al niño, a la niña y al adolescente. Aquí nosotros creemos que el líder pedagógico principal es el director. Si se pusiera todos los días al ingreso de los alumnos a la escuela y fuera amable al recibirlos, ya es una función tutorial importante. El tutor formal, que le llamamos así en el Perú, es al que se hace cargo de un grado o de una sección. El docente, que es el mediador pedagógico, o el que enseña un área curricular o un taller dentro del currículo. Los psicólogos, que no son autoridades en la tutoría, sino que deben ser psicólogos escolares, que asesoren al director, al tutor formal, a los docentes
y cuando sea necesario a los padres de la familia, interviene el docente para que haya una acción coordinada, que no se contraponga. Un ejemplo clarísimo: la actitud de la puntualidad en el valor de la responsabilidad. Si el docente, por ser maestro de matemáticas, cree que el cumplimiento de las normas no lo debe hacer, es un gran problema. La tutoría requiere un trabajo articulado del tutor formal con los docentes y los psicólogos asesorando desde su perspectiva científica el entendimiento de los comportamientos y las dificultades de aprendizaje. Y desde luego los padres de familia. Yo he incluido hasta los integrantes de la familia. Todos ellos funcionan en una tutoría permanente, holística y significativa. Por eso que yo les propongo tener en cuenta en la tutoría y orientación formativa de nuestros alumnos, los hijos e hijas de hoy, porque no son de la época del telégrafo como algunos quieren, lo siguiente. En primer lugar, la autoestima. Todos tenemos que trabajar en la autoestima, en el fortalecimiento de la autoestima, para la convivencia escolar, familiar y comunitaria. La valoración de la persona, de su cuerpo, de sus capacidades, pero también de sus dificultades, de sus debilidades. Esto nos lleva, por otro lado, a que, además de la autoestima, tengamos en cuenta que la tutoría es formativa. Y, por cierto, tenemos que desarrollar la observación permanente de nuestros pupilos, de nuestros alumnos y alumnas. No hay tutoría, sino diferencia lo latente de lo manifiesto. Ay, este chico es agresor. Ahora hay mucho bullying. La socialización no se produce. ¿Cuál es lo latente? La frustración y los malos momentos, el enclaustramiento durante casi 2 años, en el caso del Perú, en su casa y no yendo a la escuela. El bullying es lo que vemos, hay que averiguar cuál es la causa. La soberbia, la omnipotencia, es lo manifiesto y lo latente que es una bajísima autoestima, por ejemplo. Y siguiendo con estos conceptos, no hay tutoría si los actores no escuchan a sus alumnos. Y si no les enseñamos a los alumnos a escucharse entre sí, el diálogo y la entrevista. La entrevista es una técnica psicoanalítica donde uno se pone en contacto con el dolor, con el malestar, con la alegría, con la satisfacción del alumno, pero también de los padres de familia de un alumno, por ejemplo, cuando tiene un logro deportivo. Y aquí viene un tema que parece que los ministerios de educación no entienden. El psiquismo humano para la tutoría es como cuando el cuerpo tiene una gastroenterocolitis. Y lo que hay que hacer es permanentemente, en las horas de tutoría y en todos los momentos de la vida escolar, que el alumno diga lo que le agrada, lo que le molesta, lo que le fastidia y lo que le perturba, entre otros. Y aquí viene lo que ocurre en el Perú, y no sé si seguramente en otros países. Antes nuestros alumnos tenían 1 hora de tutoría, ahora tienen 2 a la semana. Pero a veces los órganos oficiales les gusta que el tutor haga un plan de clase. Señores, eso es
un error. La tutoría es un espacio flexible. Yo puedo ir a la tutoría sin ningún tema para tratar. Y el hecho de escucharlos me va a permitir en una dinámica de grupos poder tratar 2 o 3 problemas. Si hoy día tenemos 1 hora de tutoría y en la mañana, Dios no lo permita, allí es el padre de un alumno de ese salón donde voy a hacer la tutoría. Señores, tengo que hablar de la muerte y del dolor que esto significa. ¿Me entienden? Y no esperar hasta después de 5 días o una semana. Hay que tener encuentros individuales con los 2 padres de preferencia. Yo he sido tutor 32 años y director de un colegio. Y recuerdo 2 padres que siempre iban cuando yo lo citaba. No porque fuera director, porque antes no era director, e iban como tutor. Y no solamente en la escuela pública, sino en la escuela privada. Ahora tenemos la ventaja de que ya sabemos que se pueden usar los recursos virtuales sincrónicos. De preferencia, los padres de familia deben ir al colegio. Pero si no podemos usar el famoso Zoom y lo similar para estar en contacto permanentemente con los padres de familia. Y luego viene la sesión de encuentro participativa con los padres de cada grado, que es una cosa que ya se conoce. ¿Qué áreas debería tener la tutoría? Ojo con el bullying. Cuando hay 2 artistas en la televisión, dicen, no me hagas bullying. Eso es una tontería. El bullying es el acoso y la agresión escolar entre alumnos, entre escolares y en el contexto escolar. Alguien dice, sí, pero lo hacen a través de Internet. Y hablamos del ciberbullying. Pero siempre tiene que ser en el contexto social de la escuela. Ese tipo de acoso y agresión escolar, que en la clase presencial ha aumentado enormemente, es lo manifiesto, lo latente, la frustración, la falta de socialización durante los 2 años. En el caso del Perú y en otros países, depende del tiempo de cada país, en que los alumnos han estado enclaustrados y no han ido a la escuela. El gran problema de nuestro sistema educativo es que a veces mucha cantidad de alumnos no se integran a la educación presencial aún. Voy a hablar de un tema donde el Perú es pionero desde el 2008. Y nunca hubo problemas. ¿Y saben por qué? Porque es integral, porque ve lo biológico reproductivo, lo socioemocional, el amor. ¿Cómo se inicia la relación afectiva entre 2 personas? Cogiéndose la mano. Eso ya tiene que ver con la satisfacción sexual que implica la ternura, cogerse las manos, abrazarse. No implica solamente hablar de la sexualidad coital, pero ahí tenemos la biológica reproductiva. Pero lo que tiene un gran valor es lo socioafectivo o lo socioemocional. Por lo tanto, si tú ves a 2 chicos de cuarto de secundaria agarrándose la mano, los vas a castigar. Los puedes llamar para pedirle que no hagan público algo que les pertenece a ellos. Pero nada más. Y luego, lo ético-moral. Entonces, hay que respetar lo que las familias creen y lo que los alumnos plantean. Desde un ateo, un agnóstico, hasta un cristiano muy conservador en sus ideas religiosas.
Por eso yo les digo que la educación sexual integral forma según los grupos etarios. No es lo mismo hacer educación sexual integral en inicial, en los primeros grados de primaria, en los primeros grados de secundaria o al final de la secundaria. Por ejemplo, le doy un ejemplo. No hay que hablar de los métodos de control de la natalidad en primero y segundo medio, porque eso a los chicos no les preocupa. Lo que les preocupa es lo que llamamos los cambios sexuales secundarios. Pero esta educación sexual forma según los socioemocional. Y la educación sexual integral debe preparar a la persona para el ejercicio de la sexualidad plena, placentera, saludable y con responsabilidad. Por eso es que hay que tener cuidado con aquellos que dicen educación sexual integral con prevención de riesgo. Eso es un error. Es integral porque tiene 3 dimensiones y porque todo lo que tiene que ver con evitar el ejercicio sexual temprano, el embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual, son parte de una sexualidad integral. Por lo tanto, quienes les agregan prevención de riesgos están equivocados. Y hay que hacerlo con participación de los padres de familia. En cada colegio hay que coordinar con los padres de familia, con los docentes, con los tutores, con el psicólogo, inclusive con el director, para tener estímulos convergentes y no diferentes. ¿Ven esa imagen? Eso es lo que significa sexualidad. Sexualidad como parte del desarrollo humano. Señores, en la tutoría, hasta ahora hemos visto el desarrollo socioemocional, pero no voy a poder dejar de decir que la tutoría también integra lo cognitivo intelectual o lo cognitivo, como ustedes quieren llamar. Y ahí las tareas, la metodología, la recuperación de los aprendizajes y las evaluaciones normativas también tienen que ver con una educación integral que no se convierta en una situación de repulsión de parte de los alumnos, sino que más bien sirva, por ejemplo, ahora que se han integrado los alumnos a las clases presenciales, para ir poco a poco adaptándose a los aprendizajes que corresponden al currículo escolar en cada nivel, en cada escuela y en cada país. La tutoría es no a la impunidad. ¿Quién ha dicho que no se puede sancionar a los alumnos? ¿Sí? Si hay una falta, no puede haber impunidad en la escuela. Pero la educación ciudadana comienza por no a la impunidad en la escuela. Si un alumno comete una falta de disciplina, hay que tener una sanción, como dirían los abogados, que sea coherente con la falta, que sea proporcional con la falta, pero donde las sanciones sean reparadoras, recuperadoras, que no lo maltrate a él, sino que la aprenda a nuevamente no cometer esta falta. Y por otra parte, la tutoría es fundamental cuando es confiable, cuando los alumnos confían en su tutor, en sus maestros, en sus autoridades y confían también en sus padres. Por eso es que todos los actores tienen que trabajar juntos. Y el otro tema que muy poco se habla es de la orientación, la exploración y la decisión vocacional. Ahí hay que trabajar, sobre todo en la secundaria. ¿Qué competencias ellos tienen para una determinada carrera? ¿Qué les gusta? ¿Qué inclinaciones tienen? ¿Y qué intereses para irlos acompañando
en este componente de la tutoría. Por lo tanto, la tutoría no es un eje del desarrollo socioemocional. La tutoría es un servicio educativo integral, donde la actual circunstancia hay que darle preferencia a lo socioemocional, porque venimos de 2 años de una afectación no solamente a los aprendizajes, sino también a nuestra afectividad. Quiero terminar con alguna reflexión. Amigos y amigas de toda Latinoamérica, Estados Unidos, México, que nos están viendo, hay que conocer a los hijos e hijas de hoy, nuestros alumnos y alumnas de hoy, porque muchos quieren que apliquemos lo mismo de hace 50 o 40 años, cuando no había esto, y había telégrafo y a lo mejor sacar una copia de manera mecánica a través del imprenta. ¿Para qué? Para entenderlos y poderlos atender integralmente. Repito, conocer a los hijos e hijas o a nuestros alumnos y alumnas de hoy, después de la pandemia, porque estamos en una etapa distinta, socialmente y desde el punto de vista emocional. Por eso hay que darle prioridad a este componente para conocerlos y a partir de que lo que uno los conoce, los entiende y los va a poder atender integralmente a través del currículo, de la tutoría y de todo el servicio educativo en general. Amigos y amigas, todos tenemos el derecho de ser reconocidos, tratados y educados como diferentes. Si la tutoría no la vinculo a la diversidad, no sirve. Pero al mismo tiempo, tenemos el derecho a ser reconocidos, tratados y educados como iguales. Si en un aula hay alumnos con necesidades educativas especiales, con discapacidad o con talentos, superdotación, todos tienen que ser tratados en un marco de diversidad de acuerdo a su realidad cognitiva y socioemocional. Pero al mismo tiempo hay que atender a todos. Por eso, quien trata a los niños y a los jóvenes como diferentes, los está tratando al mismo tiempo como iguales. Amigos y amigas, para escuchar a nuestros alumnos, hoy después de la pandemia, donde esto es lo principal para ir a entrar en una progresión poco a poco hasta recuperar los aprendizajes y el aspecto del bienestar socioemocional se trabaje. Primero es que hay que escucharlos permanentemente, pero para aprender a escucharlos, primero tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos, porque la escucha es la herramienta fundamental, no solamente de la psicología, sino de la tutoría dentro del marco de la educación escolar. Es importante, no se olviden, lo que los profesores sabemos y lo que hacemos también es importante. Pero para hacer una buena tutoría y una buena educación, lo más importante es lo que somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aidel Wexler, por esta importante conferencia sobre tutoría y bienestar en nuestros tiempos. Y también nos ha hablado de
entender que un momento de tutoría con los alumnos no significa una clase y más bien hay que aprovechar esta hora para escucharlos, saber lo que sienten, cuáles son sus emociones y poder nosotros contenerlos y encaminarlos. Y entender que la tutoría va variando de acuerdo a cada edad. Un niño de primer grado tiene necesidades diferentes de su tutor frente a un estudiante que está en la etapa puber o de un chico adolescente de quinto de secundaria. Por eso que la fortaleza que debe tener el tutor debe ser entendida por todos los maestros, por la dirección, porque hay que seguir fortaleciendo la labor de los tutores y no cargarlos pensando que la tutoría es algo muy simple y que además el maestro que se encarga